Muy buenas tardes a cada uno de ustedes, amados en Cristo Jesús. Este día comenzamos en el estudio de la palabra del Señor. Quisiera que se unan conmigo en una palabra de oración para que sea pues el Señor ayudándonos en el estudio de su santa palabra. Bendito y amado Dios, te damos gracias, Padre, en esta tarde, Señor Santo, esta mañana o noche, a la hora que sea, Señor, que la persona que esté viendo este video, Dios mío, te suplico que derrame, Señor, sobre él, sobre ella, sea miembro de nuestra iglesia, sean hermanos, hermanas en la fe, en cualquier parte del mundo, amigos, amigas, familiares, Dios en la carne, Padre, que seas tú derramando tus abundantes bendiciones mientras estudiamos tu palabra, Señor, en este día. Te lo suplicamos en el nombre bendito de Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, quisiera de que pudiera ir buscando su Biblia y vaya yéndose a la carta del apóstol San Pablo a los colosenses, a la iglesia que estaba en Colosas. Quiero que se vaya allí precisamente al capítulo 3. Pero mientras usted encuentra ese pasaje de la Escritura, simplemente querer pedirles especialmente a los miembros de la iglesia local, y si usted no es parte de nuestra congregación, pero está siguiendo este estudio y quiere unirse a nosotros, ¿por qué no? Queremos que se esté orando, queremos hacer una cadena de oración en todos estos días que vienen, al menos por una semana. El otro miércoles vamos a estar dando a conocer qué va a ser lo siguiente, cuál va a ser el siguiente paso que vamos a dar. Las necesidades son diversas. Como todos sabemos, el incremento de personas contagiadas en nuestra ciudad de Melbourne, hemos sido, mejor dicho, aislados de todos los demás. Se nos ha pedido de que nos quedemos en casa. Y a partir de ahora, miércoles 22 de julio a las 12 de la noche, va a ser obligación. Hoy a la medianoche, para amanecer ya mañana jueves, es obligatorio que nosotros, si salimos a la calle, tengamos que ir con mascarilla o con nuestra cara cubierta. Es decir, las necesidades son diversas. La pandemia por la que estamos atravesando es bastante difícil. Y aparte de eso, bueno, familiares que tenemos en el extranjero. Recordamos a Edgar, sobrino nuestro allá en la ciudad de Ogden, a un lado de Salt Lake City, en el estado de Utah, en Estados Unidos. Nuestras oraciones para ti, para tu esposa, para tu niño, como para el resto de la familia que están saliendo de esta crisis del contagio en medio de esta pandemia. Aparte, familiares, miembros de la congregación que han perdido parientes también. El caso de la hermana Mireya Pino, que perdió a uno de sus hermanos allá en la República de Chile. Queremos decirle, hermana Mireya, estamos orando por ustedes y tanto como por la familia allá en Chile. Quien falleció fue un siervo de Dios, un pastor, un ministro del Evangelio, consagrado, dedicado a la administración de Dios a su pueblo, y él ya está en la presencia de Dios, pero queda la familia. Así es que la paz de Dios continúe siendo directo ahí en sus corazones, como también que supimos el día de ahora de otra miembro de nuestra iglesia, de que en El Salvador perdió a un pariente también. Así es que, y siempre por la dificultad que atravesamos el mundo entero de este coronavirus. Entonces, las necesidades, orar unos por otros, pedir a Dios que nos cubra, que nos guarde, suplicar a Dios que restaure la salud de aquellos que están metidos en esta crisis del contagio, que sea Dios ayudando al personal médico, a todo el personal de los hospitales, desde los profesores, desde los especialistas, desde los médicos generales, a personal de enfermería, personas de limpieza, los que suplen de una manera o de otra en los hospitales. Que Dios les guarde, orar por nuestros gobernantes, que Dios ponga en sus mentes y en sus corazones sabiduría
para poder ayudarnos a salir de esta crisis. Repito, las necesidades son infinitas, por lo cual queremos de que el día de mañana, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes, miércoles, los 7 días de la semana, queremos estar cubriendo con oración la vida de los unos con los otros. Así es que dejo esto y por favor a los miembros de la iglesia local, que por favor me lo hagan saber qué día van a estar dedicando ustedes a la oración. Podrá ser lo que sea de acuerdo a su tiempo. Sé de que todos estamos metidos en casas ahora, muchos trabajando desde casa. Sin embargo, establecer un tiempo prudencial, que sea Dios pues escuchando esas oraciones que se van a estar levantando en esta semana, en los días de esta semana. Ahora, sin más preámbulo, capítulo 3 dije, libro de epístola o carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Vamos a leer los primeros 2 versículos. Y dice el Señor en su palabra: si pues habéis resucitado con Cristo, si es que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Ahora, considerando esta palabra como base para nuestro estudio, podría decir de que esta pandemia está siendo estudiada, observada, analizada, escudriñada, es decir, de diferentes formas está siendo vista esta pandemia, desde un nivel político, desde un nivel social, de todos los ámbitos la gente está observando esta pandemia de acuerdo a las capacidades de cada uno. Por ejemplo, tenemos un enfoque científico, se está analizando el ADN, inclusive lo que contiene ese virus, como para poder solucionar el problema que está ocasionando en todo el mundo. Del punto de vista médico, cuántos contagiados, cómo parar el contagio, los gobiernos a nivel político, a nivel social, a nivel médico, cómo tratar a las personas, se pueden mandar a casa, se les debe de tener en el hospital, retenerlas, llevarlas a cuidados intensivos, sacarlas de cuidados intensivos, aislarlas, no aislarlas, mandarlas con su familia, no mandarlas con su familia. Es decir, el enfoque desde donde se está viendo esta pandemia es muy diverso. Ahora, nosotros podríamos ver de que económicamente también se está tratando de analizar cómo vamos a hacer. El día de ayer en las noticias escuchábamos, o veíamos, mejor dicho, con mi esposa, de que en las noticias decían de que va a llevar por lo menos una generación completa para poder salir de la deuda que está contrayendo Australia como nación por medio de esta pandemia. Los gastos son increíblemente grandes. El primer ministro de Australia decía ayer de que son aproximadamente 11 billones de dólares que se están invirtiendo mensualmente en esta nación. Y decía, esto no puede ser eterno, porque no hay los suficientes fondos para vivir toda la eternidad gastando 11 billones de dólares. Entonces decía, va a haber recortes a las ayudas financieras, lo que es el sostenimiento del trabajo, la búsqueda del trabajo para aquellos que lo han perdido o que han perdido en parte sus empleos, sus horas han sido reducidas. Entonces el gobierno está tratando de ayudar a los pensionados por edad, a los pensionados por enfermedad, a los que están desempleados, es decir, en todos los niveles sociales el gobierno está ayudando financieramente. Sin embargo, esto no es eterno, decía el primer ministro Scott Morrison, por lo cual nosotros tenemos que ajustarnos a las necesidades y al desarrollo que nosotros vamos a llevar. Necesitamos poner atención en todo esto que está ocurriendo. El premier de nosotros ha dicho, bueno, la última decisión que tomaron, y fue de la noche a la mañana, por la urgente necesidad de que los contagios han estado creciendo
desenfrenadamente. Entonces dijeron, por ley, cubrirse la boca. Y están hablando ya de una fase más estricta. Si los niveles no bajan de contagio, entonces cerrar prácticamente toda la ciudad para detener estos contagios. El análisis es increíblemente de todos los ángulos. Sin embargo, aquí hay algo que quiero mencionar. Veámoslo desde donde nosotros querramos verlo, pero es simplemente un enfoque terrenal. Ahora, si nosotros vamos a esta palabra que el Señor nos dice, de que si es que hemos resucitado con Cristo, entonces que busquemos las cosas de arriba y no las de la tierra. En otras palabras, dejemos que la gente, que el mundo analice, investigue, escudriñe, estudie, descubra a nivel terrenal lo que tengan que hacer en cuanto a este virus. Pero en cuanto depende de usted y depende de mí como hijos, como hijas de Dios, nosotros necesitamos enfocar espiritualmente toda esta problemática que nosotros estamos viviendo. Es decir, darle un enfoque a nivel del reino de Dios y no de la forma como el mundo ve esta situación del coronavirus que estamos atravesando. Y para esto voy a considerar dos puntos. Antes de eso, antes de entrar al primero, quisiera simplemente decirle también de que la palabra de Dios declara siempre de que quien gobierna es Dios, de que el que tiene el control de todas las cosas, sean buenas, sean malas a nuestro parecer, quien tiene el control de todas las cosas es Dios nuestro Señor. Daniel capítulo 4, vamos a ver versículos 24, 25 y 26. Y véngase conmigo a la escritura. Dije Daniel capítulo 4 versículos 24 hasta el 26. Le voy a dar lectura. Lo que sucedía es de que el rey había mandado llamar a todos sus adivinos, a todos sus magos, a todos sus astrólogos, a toda la gente con la que él contaba como apoyo, como aquellos que le asesoraban en cuanto a las cosas generales, como también a las cosas que él no lograba entender. Entonces él llamó a toda esa gente, el rey Nabucodonosor, Babilonia, lo que es actualmente Irak, y nadie podía darle la respuesta a la interpretación, a algo que él tuvo. Entonces él llamó a Daniel, siervo del Dios Altísimo, y Daniel dijo estas palabras: esta es la interpretación, oh rey, refiriéndose pues a Nabucodonosor. Y le dijo: y la sentencia del Altísimo que ha venido sobre mi señor, el rey. Versículo 25. Que te echarán de entre los hombres, y con las bestias del campo será tu morada, y con hierba del campo te apacentarán como a los bueyes, y con el rocío del cielo serás bañado, y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que conozcas, escuche, hasta que conozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Hasta ese entonces, le dijo Daniel, hasta ese entonces van a ocurrir estas cosas. Vas a andar como bestia, vas a comer como bestia, todo tu ser va a ser mojado como las bestias en el campo, hasta que tú reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que lo da a quien Él quiere. Versículo 26, atención. Dice: y en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del árbol, porque esto fue lo que vio Nabucodonosor, Daniel simplemente le está dando a conocer lo que él había visto
y la interpretación. Y le dijo: en cuanto a la orden de dejar en la tierra la cepa de las raíces del mismo árbol, significa que tu reino quedará firme. Luego, escuche, luego que reconozcas que el cielo es quien gobierna. Para usted y para mí, reconozcamos, pongamos la mira en las cosas de arriba. Enfoquemos hacia arriba y no hacia abajo. Esperemos de Dios la respuesta. Por eso dije al principio, dejemos que los hombres, que el mundo secular, las personas que creen o no creen en Dios, o creyeron un tiempo, ahora ya no creen, o sus padres los encaminaron, pero ya ahora como grandes especialistas y estudiosos se han alejado, se han apartado de Dios, dejémosles a ellos el trabajo secular, terrenal, que enfoquen desde el punto de vista que ellos quieran, pero en lo que depende a usted y en lo que depende a mí, veamos las cosas como son, veámoslo desde el nivel del reino de Dios, veámoslo y creamos y entendamos y recordemos que quien gobierna todo el universo no son los científicos, no son los médicos, no son los analistas, no son los que estudian las epidemias, no son ellos, es Dios quien gobierna. Daniel le dijo al rey: tu reino permanecerá firme hasta que tú reconozcas que es el cielo que gobierna. Por tanto, el enfoque que nosotros necesitamos darle a toda esta situación, a esta problemática de la pandemia, tiene que ser desde un punto bíblico y no terrenal, no mundano, no secular. Allí es donde nosotros tenemos que no dejar de un lado, no apartar el trabajo que están haciendo todas las personas, no, valoremos lo que ellos están haciendo. Tristemente, las noticias de nuestro país, de El Salvador, nos dicen que son más de 30 doctores los que han fallecido con el problema de la pandemia. Enfermeras, personal médico está pereciendo. En Estados Unidos, el día de ahora vimos una entrevista que le hicieron a un médico y cómo había pasado toda esta situación, y decía: ya estoy casi 100% recuperado, pero ya volví nuevamente a la línea de batalla. Ya estoy nuevamente ayudando a pesar de que hay cansancio, hay estrés, hay agotamiento, hay rendimiento físico, emocional, de ver tanta gente que está muriendo. Es decir, lo que ellos están haciendo es de mucho valor en lo terrenal, pero dejemos que sea la palabra de Dios entonces la que nos hable a nosotros ahora en medio de esta pandemia. Y si usted quisiera titular este estudio, podría llamarle La pandemia y la palabra de Dios. La pandemia desde los ojos de Dios. Y quiero enfocar al punto número 1. En primer lugar, viendo la pandemia a nivel bíblico, esto es precisamente un llamado de Dios. Veámoslo de esta forma. En primer lugar, ¿por qué? Porque esta pandemia es como un llamado de Dios directo al corazón de aquellos hombres, de aquellas mujeres, sean estos jóvenes, sean estos adultos, sean ya personas mayores, sean pobres, sean ricos, sean trabajadores, sean desempleados, sea como sea, pero es un llamado de Dios para que rindan su vida a Cristo, para que de una vez y por todas abran su corazón y le den el lugar al Cristo de la gloria que Él merece. Es decir, hacer de nuestro corazón el trono para Él. Usted que no ha rendido su vida a Cristo, yo sé de que hay muchas personas que nunca han dado ese paso definitivo, pero que ven estos estudios, ven esta palabra, ven las predicaciones. A ustedes el mensaje inicial hoy día. Esta pandemia es un llamado de Dios a su corazón para que lo abra y que permita que Dios obre gloriosamente en su vida y que le injerte, que le traiga, que le haga ser parte de la gran familia de Dios. Escúcheme algo.
No es lo mismo decir yo creo en Dios y ahí está Dios, tranquilo. No es lo mismo que dar un paso de fe, un paso de obediencia, venir en arrepentimiento y decirle: Señor, perdona mis pecados, ayúdame a salir de esta incredulidad. Libro de los Hechos, capítulo 4, versículo 12, dice la Escritura de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dice la Escritura, dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro nombre. Usted podría tratar de agarrarse de aquí, de allá, de esta religión, de la otra, de algún hombre que está vivo ahora, de un hombre que falleció años atrás. Llámele como usted le llame, busque a quien usted busque. La Escritura dice de que en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos nosotros ser salvos. Solamente en el nombre de Cristo Jesús, solamente por medio de Cristo el Rey, solamente por Cristo el Redentor es donde nosotros encontramos la salvación de nuestra alma. Es ahí donde logramos el perdón, es ahí donde logramos la redención, es ahí donde logramos venir delante del Padre y estar en paz con Dios. Necesitamos ver de que Dios está obrando. En medio de toda esta pandemia, nosotros lo que vemos es incertidumbre, es tristeza, es inseguridad, es dolor, es angustia, es escasez, es miseria. Problemas emocionales, estar tanto tiempo encerrado, para muchos les afecta. Pero en medio de todo esto, y aún lo que vemos con esta pandemia, la muerte, aún en medio de todo esto, escúchenme una cosa, hay una luz que está brillando y que quiere alumbrar su caminar. Usted que nunca le ha dado su vida a Cristo, el Señor le dice: tengo una luz dispuesta para que camines seguro o segura, para que des tus pasos con firmeza, para que levantes tu cabeza, para que tu corazón reciba un toque especial que venga de la presencia misma de Dios. Recuerde, necesitamos reconocer de que es el cielo que gobierna por sobre todos los seres humanos. Y esa luz es el amor de Dios que le dice: ven a mí, pecador, ven a mí, pecadora. Esa luz es la luz de Dios que nos está llamando continuamente a reconciliarnos con Él, porque es Dios el que está tratando a este mundo por medio de esta pandemia para que nosotros podamos ver la verdadera esperanza, la verdadera luz, la verdadera oportunidad de estar a cuentas con Él. Dios le está llamando en medio de este tiempo. Busque en YouTube, busque en todos los medios de comunicación en internet y usted se dará cuenta de que es mucha la palabra de Dios que se está compartiendo, entregando. Siervos, siervas de Dios, todos los días hay mensajes de la palabra, llamándole a usted al arrepentimiento, llamándole a usted a que esté a cuentas con Dios, llamándole a usted a que rinda su vida a Cristo. Dios le ama. Dios tiene un plan maravilloso para su vida. Dios quiere restaurar su corazón. Dios quiere entrar en detalle en sus emociones, sentimientos. Quiere tratar, quiere sanar su vida. Quiere quitar la angustia. Quiere sacar la desesperación. Quiere sacar el dolor y depositar en su vida paz, armonía, bendición. El Espíritu Santo quiere llegar a su vida y darle del amor, del gozo, de la paz, de la seguridad, de la bendición. Quiere darle el fruto, el Espíritu mismo quiere entregarle a usted para que su vida cambie para mejor, para bien, para vida eterna. Libro de Isaías, capítulo 1, versículo 18 dice: venid luego, dice el Señor, y estemos a cuenta.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. No importa cuál haya sido el pecado. No importa lo que usted haya hecho o esté haciendo. La sangre preciosa de Jesús tiene el poder de lavar su vida, de lavar su alma, de lavar su espíritu. Esta pandemia es un llamado de Dios a su corazón para que rinda su vida a Cristo. No desprecie el amor de Dios. No deje pasar la luz que brilla en medio de esta pandemia. Solamente en la sangre de Cristo es donde nosotros tenemos el perdón, la redención de nuestros pecados, porque decía el apóstol Pedro, en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en quien nosotros podamos ser salvos, en nadie más excepto en Cristo Jesús nuestro Señor. Jeremías 33:6 dice la palabra: he aquí, yo les traeré sanidad. Mire, si enfocamos terrenalmente, que ahora ya el Reino Unido, Inglaterra, junto con Australia, acá en la ciudad donde nosotros vivimos, en el estado, en Victoria, hay una ciudad que se llama Geelong. Allí la universidad, una dependencia de la Universidad de Melbourne, han estado haciendo estudios, análisis en conjunto con Inglaterra, y dicen de que parece que ya tienen la vacuna. Ahora en día veíamos de que en Estados Unidos parece que ya la tienen. Los rusos dicen parece que ya la tenemos. Los chinos dicen parece que ya la tenemos. Es decir, los enfoques terrenales ahora dicen una cosa, ahora dicen otra, y dicen pero no va a estar lista para allá, sino que esto podría llevar mucho tiempo. Y mientras tanto, ¿qué hacemos? Recordemos, Dios dice: he aquí que yo les traeré sanidad y les traeré medicina y los curaré, dice el Señor, y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Rinda su vida a Cristo. Vea esta pandemia no como algo más que está pasando. Creo que terminaba el año y ninguno de nosotros pensábamos en lo que íbamos a estar atravesando este año 2020, que muchos lo llamaron como va a ser el año de que vamos a disfrutar al máximo, porque es el año 2020 y todas las cosas se van a ver claras. Sí, se están viendo claras. 2020 es visión perfecta, por decirlo así. Y la visión perfecta que necesitamos es poder ver el anhelo de Dios, el llamado de Dios a nuestro corazón. Vea con los ojos de Dios, vea, pídale a Dios: Señor, ayúdame a ver las cosas tal cual tú las tienes a propósito para estos tiempos, para mi vida. Usted que nunca ha abierto las puertas de su corazón, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el día de venir y caer postrado delante del Señor y decirle: Señor, perdona mis pecados. Perdóname, Señor, que la sangre de Cristo me limpie. Me arrepiento de todas las cosas malas que he hecho. Pero por favor, Señor, límpiame, sálvame, purifícame. Te pido perdón, Señor. Hoy es el día. En segundo lugar, esta pandemia es un llamado de Dios para sus hijos, para sus hijas, para que nosotros dejemos de una vez y para siempre dejar de ser creyentes que centramos nuestra vida espiritual solamente en los templos. Voy a leer en Juan, capítulo 4, Evangelio según San Juan, en el capítulo 4. Véngase conmigo, por favor. El pasaje precisamente cuando el Señor dialogaba, conversaba con la mujer de Samaria. No se nos da el nombre de ella,
La Escritura no registra el nombre de esta mujer, solamente que era una mujer de Samaria. Y el Señor le dijo: dame de beber. Pues sus discípulos, dice la Escritura, versículo 8, habían ido a la ciudad a comprar para comer. La mujer samaritana le dijo: ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Respondió Jesús y le dijo: si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo: Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Versículo 13. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás. La mujer le dijo: Señor, dame esa agua, para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Y el Señor le dice: llama a tu marido entonces. Y él dijo: yo no tengo marido. Y el Señor le dijo: sí, bien has dicho que no tienes marido, porque el que ahora tienes no es tu marido, porque 5 maridos has tenido. Y le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres, escuche, atención, versículo 20, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, es el lugar donde se debe de adorar. Y Jesús le dijo: mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Da tristeza saber de que nuestros lugares de adoración, no la casa donde habitamos, sino que donde normalmente por años nos hemos estado congregando, da tristeza, sí, no poder reunirnos ahí. Pero yo le digo algo: si nosotros basamos nuestra vida espiritual para que allá en el templo Dios me hable, para que allá Dios se apiade de mí, yo le digo, estamos 100% equivocados. El Señor dijo: el Padre busca verdaderos adoradores, no adoradores de templos, no creyentes del lugar geográfico, sino que seamos de aquí en adelante y aprovechar esta situación de la pandemia para adorar al Padre donde quiera nosotros nos encontremos, sea de mañana, sea de tarde, sea de noche, sea de madrugada, pero que nuestro corazón se derrame delante del Señor para que nosotros no dependamos, no seamos más creyentes dominicales o creyentes de día miércoles, y el miércoles es el estudio bíblico. Que no dependamos de estas cosas, sino que dependamos de Dios directamente y le adoremos y le alabemos y le exaltemos en espíritu y en verdad. Este es un llamado también para la iglesia, pero en el sentido de que necesitamos cumplir nuestra misión en este mundo. Mateo capítulo 5, Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos 13 hasta el 16 dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada. Vosotros sois la luz del mundo.
Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de la mesa, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los que están en casa. Así dijo el Señor: alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ahora, en medio de esta pandemia, es un llamado, hermano amado, hermana amada, para usted, para mí, para que nosotros podamos brillar en este mundo, para que nosotros podamos darle la sazón en este mundo. La iglesia es la sal, es la luz de este mundo. Somos la sal de la tierra, somos la luz del mundo, para que ellos vean, para que ellos identifiquen, para que ellos perciban, para que ellos saboreen lo que es la presencia de Dios, la bondad de Dios, la misericordia de Dios, el perdón de Dios, el favor de Dios, el don de Dios. Que ellos vean, pero por medio de usted y por medio mío, esta pandemia no puede cerrar nuestros labios. Esta pandemia no puede acallar a la iglesia de Jesucristo. Esta pandemia, así como es un llamado para los incrédulos para que se arrepientan y vengan arrepentidos a los pies de Cristo, también es un llamado para la iglesia, para usted y para mí, para que dejemos las cosas normales de la vida cristiana a las que hemos estado acostumbrados y volquemos nuestro corazón en verdad a ser creyentes y que adoremos al Padre en espíritu y en verdad. Es un llamado de Dios para la iglesia, especialmente también para aquellos que una vez gustaron del don celestial, gustaron de la salvación, pero que con el tiempo, que un problema, que el otro, que aquel dijo, que esta me contó, que aquel se la imaginó, qué sé yo, mil y unas excusas que podemos presentar para alejarnos de Dios. Para ustedes el llamado, hermano, hermana, que se ha alejado de los caminos de Dios. El Señor está usando esta pandemia para hacerle un llamado a usted y decirle: ven a mí, vuélvete a mí, no te quedes donde estás. Jeremías capítulo 8 versículo 4 dice la escritura, y tomo esta palabra y se la digo a usted: les dirás a sí mismo, dice el Señor Dios Todopoderoso, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. Hermano, hermana, usted que ve este estudio de la palabra, seguramente usted ha caído. ¿Por qué no levantarse? Quizás usted se ha apartado del camino. ¿Por qué no volver al camino? Hoy es un llamado de parte de Dios a su corazón, a nosotros como pueblo de Dios, para que sirvamos a Dios, para que alabemos a Dios y le adoremos en espíritu y en verdad, para que todos nosotros, los que conformamos la iglesia de Jesucristo, la novia del Cordero, seamos luz, seamos sal en esta tierra. ¿Cómo es posible que siga usted lejos del Padre Celestial entonces? Termino con esta cita bíblica. Libro del profeta Zacarías, capítulo 1, versículo 3. Diles pues, dice el Señor, así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así como dije que en el primer punto que hoy es un día de salvación, también, hermano, hermana, que se ha alejado de Dios, hoy es el día de reconciliación, de volvernos a Cristo, de disponernos todos en sus santas manos para hacer luz,
para hacer sal en esta tierra. Consideremos esta pandemia desde el punto de vista de las Sagradas Escrituras y entonces nos vamos a dar cuenta de que la pandemia Dios la está usando para llamar a su corazón y a mi corazón. Su servidor Guillermo Esquivel le entrego este estudio de la palabra, este mensaje de parte de Dios, con mucho amor, con mucho respeto, pero eso sí, con mucha dedicación a Dios y su palabra, de que es un llamado para usted y para mí. Que Dios les bendiga grandemente a ustedes y familia, y nos vemos este próximo día domingo en la predicación de la palabra de Dios. Bendiciones para todos en Cristo Jesús. Amén y amén.